Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con la serie de videos para los exámenes finales. Tenemos a continuación la distribución Poisson o Poisson, como quieran decirle. La distribución Poisson, recuerden que es una distribución que nos permite calcular la probabilidad de que se produzcan un número definido de elementos dentro de un intervalo fijo. Este intervalo fijo puede ser el tiempo, puede ser distancia, puede ser volumen, área o incluso objetos o un intervalo específico que ustedes hayan definido. Ejemplos, pues tenemos muchos. Recuerden que podemos hablar de el número de automóviles que llegan en un semáforo en rojo. Estamos hablando de eventos, cuántos vehículos llegan. Eso es el número de eventos. Al semáforo en rojo, ese sería el intervalo definido. Cada semáforo en rojo llega una cantidad diferente de vehículos. Entonces, si tenemos una media, podemos calcular las probabilidades de que ocurran dependiendo del número de vehículos, ¿no? Otro ejemplo que recuerdo que les ponía en clase era el de número de chicles que están pegados en una baldosa. Sí, ahí en la plaza de la catedral es un problema bastante grave. Pues están divididas en baldosas que yo recuerde, hay dos áreas. Hay baldosas grandes y hay un área de adoquines más pequeños. Y pues esos serían los intervalos, ¿no? El intervalo sería uno, las baldosas. ¿Cuántos chicles hay en cada baldosa? Que yo creo que cada baldosa mide 40 por 40 centímetros. Es un área. Y el adoquín, pues tiene una forma no, vaya, no es una forma geométrica muy definida, pero pues igual se puede tomar como un intervalo. Entonces, la baldosa grande, 40 por 40 se podría tomar como un área, un intervalo de área. Y podemos decir que hay 3, 4, 5, 6 chicles pegados en una baldosa. Podemos sacar el promedio de 20 baldosas, cuántos chicles tienen en promedio pegados. Eh, o en los adoquines, que incluso es difícil calcular el área, pues podría tener dos o tres chicles pegados en un adoquín. Otro intervalo puede ser el tiempo, ¿sí? Puede ser cuántos relámpagos caen en un intervalo de un minuto cuando hay una tormenta eléctrica. Sí, se puede definir qué tan densa es la tormenta eléctrica por la cantidad de relámpagos que caen en un minuto. Sí, pueden caer dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, pues vean, hay muchas aplicaciones, ¿no? De este tipo de distribución probabilística. Podemos hablar de cuántos contenedores trae un buque de carga. Podemos hablar de cuántos pasajeros vienen en un vehículo, en un sedán o en una camioneta. Entonces, son diferentes los intervalos que podemos manejar, pero pues se trata de siempre calcular la probabilidad de que venga cierta cantidad o cierto número de elementos o eventos en ese intervalo definido. Recuerden que esta distribución es una distribución discreta. Estamos hablando de números de eventos, entonces, ¿cuántos chicles puede haber pegados en una baldosa? Puede haber cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitos, ¿sí? Puede haber chicles sobre chicles pegados. Es más, ya ni se ve la baldosa, hay chicles sobre chicles. Es muy poco probable, pero sí sucede, ¿sí? Entonces, X tiene un rango que va desde cero, que incluye el cero, hasta infinito, ¿sí? Y tenemos el parámetro lambda. El parámetro lambda es precisamente la media
de cuántos elementos se están presentando en promedio, la media, en ese intervalo, ¿no? Discúlpenme un momento. Ok, una disculpa, un pequeño problema técnico, pero ya. Entonces, la forma que tiene esta distribución es esta. Al tratarse de una distribución discreta, lo que estamos analizando son barras, ¿ok? Son números, se ve así lo que estamos analizando. Y de hecho, cuando estamos analizando un número promedio grande, pues esta distribución Poisson se parece mucho a la distribución normal. Sin embargo, cuando analizamos números pequeños, no sé, muy cercanos a cero, esta distribución tiende a tener esta forma. Entonces, vamos a analizar, estas son las fórmulas, esta es la función de densidad de probabilidad, con esta determinamos la probabilidad de que suceda algo, un cierto número de elementos dentro del intervalo definido, está en función de lambda, que ya sabemos que lambda es el número de elementos en un intervalo. El valor esperado, es decir, la media es lambda, la varianza es lambda y la sumatoria de todos los valores de X vendría siendo la acumulada, la función de probabilidad acumulada. Aquí tenemos la función de Excel, es Poisson Distribution, nos pide X, que sería el valor que estamos buscando, lambda, el promedio de elementos por intervalo, y nos pregunta si queremos que sea acumulada o no. Hay que recordar que X es el número de sucesos en un intervalo definido. Habiendo explicado esta parte, pues nos vamos a concentrar en un ejercicio en donde dice que una constructora recibe en promedio 5 proyectos al mes. Estos 5 proyectos al mes son los que trabajan, son los que definen la cantidad de trabajadores para cada uno de los proyectos que va a contratar la constructora en ese mes, en ese periodo mensual. Sí, pero hay veces que llegan menos, a veces llegan 4, a veces 3, a veces llegan 6, a veces llegan 7. Entonces vamos a determinar esas probabilidades. Y pues el inciso A nos diría que determinemos la probabilidad de que el próximo mes lleguen 4 o menos proyectos. ¿Cómo podemos empezar? Pues podemos empezar directamente. La probabilidad de que X sea menor o igual a 4 con una distribución Poisson o Poisson, utilizando la fórmula y utilizando la función de Excel. Pero yo lo que quiero hacer aquí, antes que empezar a calcular las probabilidades específicas, puesto que se trata de una distribución discreta, quiere decir que podemos elaborar una tablita con todos los posibles resultados y la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos específicamente. Es decir, el siguiente mes, la constructora puede recibir 0 proyectos. Es decir, que al siguiente mes no se acerque nadie a contratarle el servicio de la constructora. Es muy poco probable, pero sí es un posible resultado. Aquí es donde se cumple de que X puede adquirir valores desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Puede ser que de pronto haya, no sé, eh, algún apoyo de gobierno para construir y que empiecen a solicitar el apoyo de la constructora varios clientes al mismo tiempo. Y puede ser que estos 5 proyectos al mes se conviertan en 20, en 30, en 40, ¿no? Sería poco probable, pero pues sí, sí, sí pudiese darse la oportunidad. Entonces, este sería el primero, que le lleguen 0 proyectos, cantidad de proyectos en un mes, proyectos en un mes. Esa sería la X que estamos analizando.
Que nos llegue en cero, que llegue uno, dos, tres, cuatro, cinco es el promedio. Pueden que llegue seis, siete, ocho. Entonces, lo que voy a hacer aquí es extenderlo hasta el 15. Ahorita determinamos la probabilidad, a ver si nos conviene dejarlo en 15 o lo podemos reducir o lo podemos aumentar. Pero hay que recordar que esto va hasta infinito, ¿sí? No sabemos hasta cuántos proyectos pueden llegar 1000 proyectos el próximo mes, es muy poco probable, pero sí puede suceder. Entonces, aquí ya calculamos las probabilidades. Voy a utilizar la función de densidad de probabilidad y al mismo tiempo voy a utilizar la función de Excel para calcular la probabilidad de X. Hay que recordar que esta probabilidad es individual, es decir, la probabilidad de que lleguen exactamente 0 proyectos, es decir, no es la probabilidad acumulada. Entonces, utilizando la función de Excel, sería distribución. Vamos a definir primero los parámetros. Lambda. Lambda siempre va a estar en términos de número de elementos en un intervalo. En este caso, el intervalo es el mes, es tiempo. ¿Sí? Entonces estamos hablando del promedio de 5 proyectos en un mes. 5 elementos, 5 eventos, 5 proyectos en un intervalo definido, en un mes. Ese es el intervalo definido. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque también les puedo decir, oye, entre que cada 0,2 meses se hace un proyecto. También les puedo decir eso, ¿sí? ¿Cómo lo saqué? Bueno, hay una relación entre la función Poisson y exponencial. Esa relación precisamente tiene que ver con esta lambda y esta mu. Esta se llama lambda y esta se llama mu. ¿Qué significan? La lambda, ya habíamos hablado, es el promedio de elementos en un intervalo definido. Y la mu es lo contrario, es la inversa, es la unidad de intervalos por cada elemento. Es decir, si aquí estamos hablando de tiempo, perdón, si lambda hablamos de número de elementos en un tiempo, mu siempre va a ser tiempo que hace cada uno de los elementos. Y lo pueden determinar de esta forma. Para saber si está bien, multiplican lambda por mu y siempre les va a dar un. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que recibimos 5 proyectos en un mes. ¿Y esto qué quiere decir? Se puede cambiar y dejar en términos de tiempo, no en número de proyectos. Quiere decir que cada 0,2 meses se recibe o se hace un proyecto. Pues tiene sentido, ¿no? Punto 2, el primer proyecto. Punto 4, el segundo proyecto. Punto 6, el tercer proyecto. Punto 8, el cuarto proyecto. Y 1, el quinto proyecto. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Aquí se tiene que cumplir esta ley que dice, insertar símbolo, que lambda es igual a 1 sobre mu.
Esto se tiene que cumplir. O al revés, si quieren despejar, esto es despejando. Mu es igual a 1 sobre lambda. Lo pueden corroborar aquí. 1 sobre 5 es igual a 0,2. 1 sobre 0,2 es igual a 5. ¿Sí? Lambda estamos hablando en términos de eventos sobre intervalo y mu estamos hablando de tiempos de cada elemento. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pude haber dicho, en lugar de que se recibe en promedio 5 proyectos al mes, les podría haber dicho, oigan, están recibiendo cada punto 2 meses un proyecto, ¿sí? Entonces, eso que les daría sería mu. Ustedes tendrían que sacar lambda. ¿Por qué? Porque se requiere lambda para las funciones. Se requiere esta. ¿Por qué? Porque está en función de lambda el cálculo de las funciones. Aquí, distribución es distribución Poisson. Poisson. Aquí está. Poisson distribution. ¿Qué queremos? El de cero. ¿Cuál media? Aquí es 1 sobre lambda. Vamos a ver si es cierto. Tengo mis dudas, déjenme comprobar primero. Y aquí que sea verdadero, que sea la acumulada. No, déjenme. No, esto está mal. No estoy seguro si es lambda. Vamos a ver. Ok, aquí es falso. Muy bien, aquí está. Sí, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la probabilidad de que lleguen el siguiente mes 0 proyectos, pues realmente es muy baja, es de 0,67%. La probabilidad de que llegue un solo proyecto es de 3,3%. De que lleguen exactamente 2 proyectos nada más es de 8,4. La probabilidad más alta es precisamente la media. Y así nos vamos hasta la 15. Es más, voy a determinar dos más, precisamente para que vean que me pueden salir probabilidades muy pequeñas. La fórmula es la media, que es cada uno de estos valores,
es lambda, precisamente la media es lambda, y pues la probabilidad no es acumulada, la probabilidad es individual. Vamos a ver si tiene el mismo efecto la fórmula. La fórmula que tenemos aquí está. ¿Y cómo es la fórmula? Dice, es lambda elevada a la x, a la cero, por e. Ya les había explicado cómo obtener esta letra e. Es el exponencial de menos lambda. Y todo esto dividido entre x factorial. Factorial de x. Ahí está. Este es lambda, siempre va a ser lambda, siempre lambda, y este siempre va a ser x. Vemos que es exactamente lo mismo y es exactamente lo mismo para todos los valores. ¿Ok? Sabemos que entre más grande sea esta x, más pequeña va a ser la probabilidad individual de que ocurra. Pero entonces aquí también me interesa la probabilidad acumulada. ¿Cómo obtenemos esta? Pues es la sumatoria de la suma de todos según vayamos avanzando. Por ejemplo, la probabilidad acumulada de cero, pues es esta misma. O si queremos utilizar la fórmula, pues esta misma fórmula, pero en lugar de decirle falso, aquí le decimos verdadero. Es más, ya saben que uno es verdadero y cero es falso, entonces le decimos verdadero. Uno. Este sería la función de Excel acumulada. Entonces, para este sería este más el anterior, este sería este más el anterior, y esto pues ya se puede extrapolar, se puede jalar y tenemos todos los valores. Vemos que aquí casi se cumple el 100%. Y esta pues ya se puede jalar directamente y vamos a ver que son exactamente iguales los valores. Son dos formas distintas, una con la fórmula, otra con la función de Excel, y la acumulada, pues es la acumulada de la fórmula, ¿sí? Y la función de Excel acumulada, pues en lugar de decirle falso, le decimos verdadero. Entonces, esto lo podemos graficar. Les decía que la distribución Poisson es una distribución discreta, la podemos graficar con barras. Entonces le decimos insertar gráficos, aceptamos. Y podemos observar la forma que tienen los gráficos que les decía cuando estamos analizando un número pequeño, pues está como que la campana está sesgada hacia la izquierda, ¿sí? Tiene esta forma definida. De hecho, voy a darle formato a las barras, quitarles el espacio que tiene entre una y otra barra para que se vea más claro. ¿Ok? Este sería
la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? De este ejercicio. ¿De cuál? De la constructora recibiendo en promedio 5 proyectos al mes. ¿Qué pasa? Que el 5 y el 4 son lo que tiene más probabilidad de ocurrir. ¿Qué probabilidad tiene de ocurrir? Un 17,54%. Aquí está marcado. De ahí hacia atrás, pues tiene menos probabilidad de ocurrir y hacia adelante también tiene menos probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al inciso A. El inciso A nos dice que queremos calcular la probabilidad de que lleguen 4 o menos proyectos. ¿Sí? Y esto pues va a ser muy sencillo. Si esto lo pego aquí, yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Es decir, este 4 me interesa, este 3 me interesa, este 2, este uno y este cero. Que sea 4 o menos. 4 o menos. ¿Ok? Pues lo podemos calcular directamente, la verdad. Probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Sabemos que la función de Excel nos calcula precisamente esa área cuando le damos que queremos saber la probabilidad acumulada. ¿Sí? Entonces, le decimos Poisson distribución. ¿Cuál es la X? Pues es el 4. La media siempre va a ser 5. El acumulado, si queremos el acumulado. Es 44,04%. Este sería de forma individual, o sea, cálculo con la función de Excel, pero también como ya graficamos y ya hicimos una tabla de resultados, pues sería la suma de todas las probabilidades desde el 4 hacia atrás, desde el 4 hacia atrás, 0,0404, son iguales. O pues ya también ya lo habíamos calculado en las probabilidades acumuladas del 4 ya teníamos la probabilidad acumulada. Entonces son tres formas distintas, dos de ellas utilizando las tablas de resultados, estas de probabilidades, y otra pues con la función, ¿no? Entonces la probabilidad de que el próximo mes se reciban 4 proyectos o menos es de 44,05%, que es bastante alta. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si quiero conocer la probabilidad individual? ¿Qué pasa si yo digo, oye, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, de que se reciban 4 proyectos exactamente. Es decir, quiero calcular la probabilidad que X sea exactamente 4. Y aquí ya cambia la cosa. Ya no estoy queriendo saber del 4 hacia atrás, sino del 4 exactamente. Del 4 exactamente. Eso es lo que quiero saber. Es muy importante que aprendan a ver los diagramas. ¿Ok? Y es más, aquí está sencillo, puesto que estamos analizando una media muy baja. Pero imagínense si tuviéramos una media muy alta. No sé, número de accidentes en un año. Pues estamos hablando del orden de miles, si es que no de cientos de miles.
de accidentes automovilísticos en un año o el número de defunciones en un año. También sigue una distribución Poisson, pero pues el número que estamos analizando es muy alto y hacerlo con gráficas de barras pues es bastante complicado. Entonces yo les sugiero utilizar el gráfico de líneas. Ahorita al final vemos un gráfico de líneas. Entonces, en este punto yo les estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que X sea exactamente igual a 4? Es decir, esto. Entonces, la probabilidad de que X sea exactamente igual a 4, pues lo podemos calcular con la fórmula. Que queremos que sea exactamente el 4 con una media de 5 es la lambda. El acumulado no lo queremos, queremos que sea exactamente el 4, entonces por eso le ponemos falso. Nos dice que es un 17,54%. ¿Hay otra forma de calcularlo? Sí, viéndolo directamente en la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea exactamente 4? 17,54. Aquí está. ¿Ok? Aquí no tuvimos que hacer ninguna sumatoria, puesto que no les estoy diciendo que sea menor igual o mayor igual. Entonces, la probabilidad de que el siguiente mes lleguen exactamente 4 proyectos es de 17,55%. ¿Ok? Igual les puedo preguntar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Ok, vámonos. Primero, así. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente mes lleguen, ojo con esto, 4 proyectos, 4 o más proyectos? Entonces, ahora sí, de que X sea mayor o igual a 4. Vamos a graficarlo. Voy a agarrar este, me lo voy a traer aquí. 4 o más. Quiere decir que lo que está hacia atrás no me interesa. El 3 no me interesa, el 2 no me interesa, el 1 no me interesa, el 0 no me interesa. Es a partir del 4 en adelante. Esto es lo que me interesa, toda esta área. ¿Qué probabilidad representa esa área? Bueno, pues aquí está difícil, puesto que las fórmulas de Excel, perdón, no me permiten calcular el área derecha de un valor que estoy buscando. Entonces, pues tendremos que recurrir al ardid, este matemático, que nos dice que el área total debajo de una curva o debajo de estas barras o el área total de la sumatoria de todas estas barras siempre va a ser igual a 1. Entonces le podemos decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 4. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le estamos diciendo con este menor que 4 es a partir de aquí hacia atrás. Este menor que 4 es lo mismo que sea
menor o igual que 3. ¿Ok? Como nos interesa del 4 en adelante, le tenemos que restar del 3 hacia atrás. ¿Y qué es del 3 hacia atrás? Pues es menor de 4. Recuerden que es una distribución discreta, solo manejamos números enteros aquí abajo. Número de proyectos que estamos trabajando en la empresa. ¿Ok? Pero igual tenemos otras formas de calcular esto, no necesariamente tenemos que hacerlo. Pero, pues se supone que debería ser de mayor comprensión. Si traen algunos detalles de no entender este tipo de fórmulas, pues les los invito a tomar cursos sobre esto, porque pues igual va a ser ahora más importante más adelante en sus carreras. ¿Ok? Entonces, esto sería uno menos Poisson distribución de 3 5 y sí, queremos el acumulado en este caso. Sería 73,49%. ¿Cómo lo podemos calcular? Ok, muchos dirán, pues calculo el área del 4 en adelante, pero no se puede porque del 4 en adelante es hasta infinito. Nosotros tenemos graficado hasta el 17, pero esto es hasta el infinito. Si hacemos del 4 al 17 va a ser un número muy cercano, pero no va a ser el que andamos buscando. Entonces, pues igual, lo podemos calcular con el uno menos la suma ¿de qué? Del 3 hacia el cero. Y ese sí sería exacto, esa cifra. ¿De qué? Del 3 hacia el cero. Ahí está. Son exactamente iguales. Lo dejamos en términos de porcentaje y decimos que la probabilidad de que el próximo mes lleguen 4 o más proyectos es de 73,5%. Este fue el inciso C. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 4 proyectos? Entonces, la forma de hablar aquí sí tiene mucho que ver. Tenemos que ser muy exactos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, quiero la probabilidad de que X sea mayor 4. Es decir, voy a copiar y pegar. Ojo, aquí no hice el cambio de la gráfica. Mayor o igual que 4. Aquí tampoco hice el cambio en la gráfica. Este es igual. 4, mayor o igual a 4. Y la siguiente es mayor que 4. La probabilidad de que X sea mayor que 4. Es decir, X, cuando X es igual a 4, ya no me interesa. Aquí ya no me interesa esto. Esto es mayor que 4, de 5 en adelante. ¿Ok? Esto es igual a probabilidad de que X sea mayor o igual a 5. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque es una distribución discreta. Si yo le digo que mayor que 4, quiere decir que estoy diciendo que a partir de 5 en adelante. Entonces hay muchas formas en que lo podemos calcular. Este valor, una, pues es precisamente aplicando este ardid matemático de uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4.
Ahora sí, esta sí la podemos obtener rápidamente de Excel. Y pues quedaría de esta forma. Uno menos Poisson. ¿De qué? 4, media 5 y si queremos el acumulado. Ahí está. 55,95. Pero pues también la podemos calcular. Ya les había dicho, ¿no? No podemos calcular el área, la sumatoria del área del 5 en adelante, porque este sí lo tenemos hasta el 17, pero sería hasta el infinito. Realmente tendríamos que graficarlo hasta infinito. Entonces vamos a tener ahí un margen de error. Lo mejor es hacer la resta. Uno menos la suma. ¿Cuál suma? De esta área que está en azul. Desde el 4 hacia atrás hasta el cero. La suma de todas las probabilidades individuales desde el 4 hasta el cero. Y nos da exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa si usaran la suma del 5 en adelante? Chequen. Esto no es correcto, usar la suma del 5 hasta el 17. Sabemos que debería ser hasta el infinito, miren, hasta el infinito. No los graficamos todos. Es un valor muy parecido, pero a final de cuentas es diferente. Punto 55950671. Punto 55950013. Esta diferencia se debe a eso. Perdón, a que nos faltan los números de aquí en adelante, pero no podemos graficarlos todos. Entonces, esto lo dejamos en términos de porcentaje y concluimos que la probabilidad de que lleguen exactamente, no, más de 4 proyectos, es decir, 5 más, es de 55,95%. ¿Ok? Permítanme un momento. Traigo mucha tos, necesito tomarme mi jarabe. Ok, entonces vamos a incrementar un poquito el nivel de dificultad, que lo más probable es que en el examen venga así. El inciso E, que nos diga cuál es la probabilidad de que el siguiente mes se reciban entre 3 y 7 proyectos. Pues bueno, esto se puede escribir de esta forma, de que X sea mayor o igual a 3 y la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Puesto que es un intervalo cerrado, lo podemos expresar en una sola función que sea desde 3 menor o igual que X menor o igual que 7. Esto es la probabilidad de que X se encuentre entre 3 y 7, incluyéndolos el 3 e incluyendo el 7. Cuando diga entre 3 y 7 se incluye el 3 y el 7. ¿Ok? Se incluyen las barritas del 3 y el 7. Entonces, vamos a copiar. Vamos a dejar 3 menor o igual que X menor o igual que 7. ¿Qué quiere decir? Pues que entre 3 y 7, vaya, el 3 nos interesa, el 4, el 5, el 6
y el 7. Ese es el área que nos interesa. Pero pues tenemos un pequeño problema porque ni la función de densidad de probabilidad ni la función de Excel nos pueden dar ese número exactamente. Entonces, pues tenemos que empezar a calcular áreas específicas, ¿ok? Y pues para eso, pues necesitan desarrollar, ejercitar mucho esta parte. Lo que podemos hacer es calcular el área desde el 0 hasta el 7 y restarle el área desde el 0 hasta el 2. ¿Por qué desde el 0 hasta el 2? Porque nos interesa el 3, nos interesa lo que está en rojo. Lo que está en rojo va desde el 3 hasta el 7. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Este menor o igual a 7 sería toda esta área, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta donde está la última barra roja. Pero a eso le tendríamos que restar la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Es decir, quitarle esta área, esta que está en azul aquí. Y pues para eso, muy sencillito. Primero, de que X sea menor o igual a 7. 7 promedio de 5 y el acumulado verdadero. O, en lugar de verdadero, un 1. Menos, Poisson distribución, 2, 5, 1. Ahí está. Lo dejamos en porcentaje. ¿Hay otra forma de calcularlo? Sí. Vamos a sumar esas áreas desde el 3 hasta el 7. En la tabla de resultados que tenemos aquí, hay que recordar que estamos trabajando con los resultados individuales. Desde el 3 hasta el 7. Esa sería la sumatoria. Y vemos que son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que el siguiente mes se reciban entre 3 y 7 proyectos es de 7 proyectos, 74,2%. Entonces, yo les podría preguntar otro tipo de cuestiones un poquito más complejas, pues ya con algo de jiribilla, pero pues con el fin, con el afán de que practiquen y puedan comprender mejor este tema, pues podría preguntarles cuál es la probabilidad de que el siguiente mes se reciban más de 4 y menos de 9 proyectos. Pues esto sería de que X sea más de 4 y de que X sea menos de 9. Esto se puede presentar puesto que sigue siendo un intervalo cerrado en una sola función que nos diga que queremos la probabilidad entre 4 menor sin el igual menor que 9. Y ahí les va. Vamos a copiar y pegar esto.
Esto nos indicaría del 4 menor que X menor que 9. Voy a poner todos en color azul para determinar desde dónde hasta dónde. Más de 4. 4 no, entonces es a partir del 5. Menos de 9. Entonces 9 no, es a partir del 8. Ese sería el intervalo de 5 a 8. Esto pudiese ser igual a la probabilidad de que sea 5 menor o igual que X menor o igual que 8. Son equivalentes. Esta probabilidad a esta es equivalente a esto. Yo estoy diciendo más de 4, de 5 en adelante, menos de 9, de 8 hacia atrás. Entonces, para calcular esta probabilidad, pues fácilmente podemos decir que es igual. Vamos a tener que, uno, calcular la probabilidad del área desde el 0 hasta el 8 y restarle desde el 0 hasta el 4. Probabilidad de que X sea menor o igual a 8, que eso sí lo podemos calcular en Excel, menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, que esto también lo podemos calcular en Excel. Aquí esto es muy sencillo. No estoy poniendo como en las otras distribuciones aquí un X2 y un X1, que pues sí sería recomendable, pero aquí no lo estoy haciendo porque lo calculamos directo. Recuerden que hay otro tipo de distribuciones como X, como la normal o la distribución T-Student, donde tenemos que calcular un parámetro. En el caso de la normal, el parámetro Z, y el caso del parámetro de Student es el parámetro T. Entonces se vuelve un poco confuso. Entonces aquí no es tanta la confusión, puesto que está directo. Sería la distribución, es Poisson, ¿de quién? De 8. Promedio 5 acumulado. Menos Poisson, 4 5 acumulado. Y pues ya tendríamos la probabilidad en términos de porcentaje. Y otra forma de calcularlo, pues sacando la suma. ¿De dónde hasta dónde? Desde el 5 hasta el 8. Desde el 5, desde el 5 hasta el 8. La probabilidad individual, recuerden, ¿eh? No es la acumulada. Y pues vemos que son exactamente iguales. En este punto yo creo que ya se están aburriendo. La probabilidad de que el siguiente mes se reciban entre, se reciban más de 4, pero menos 9 proyectos, es de 49,14%. ¿Ok? Esto es en el sentido, esto está sencillo porque pues realmente eh, estamos haciendo un análisis con un promedio muy bajo. Pero ¿qué pasa si tenemos un promedio muy alto? Vamos a poner ejercicio 2.
así de forma rapidita, nada más para que tengan una idea de lo que puede suceder en el examen, es preguntar si el promedio de accidentes, es más, fíjense lo que voy a hacer aquí. Si sucede un accidente cada 7 minutos, no sé, un accidente automovilístico, cada 7 minutos en México, vamos a ver. Estoy hablando de tiempo, ¿eh? De que sucede un evento en un tiempo, ¿ok? ¿Qué es de lo que estoy hablando? De esto, tiempo, un evento. Entonces estoy hablando de mu. Entonces, mu, o lo que es lo mismo, la media, es 7 minutos, un accidente. Ok, yo quiero hablar de accidentes en un año, ¿sí? ¿Cómo lo cambiamos? Si este es en un minuto, ¿cuántos accidentes serían en un año? ¿Cuántas horas, cuántos minutos tiene una hora? Estos serían 420, perdón, 60 entre 7. Siete entre 60. Esto es la forma correcta, pero lo que quiero es convertirlo a lambda. ¿Cómo lo convertimos a lambda? Pues usamos la fórmula de 1/7. Estos son accidentes en un minuto. ¿Ok? Suceden 0,14 accidentes en un minuto. Ahí está. Hago la multiplicación para verificar que es correcta. Entonces, esto lo voy a convertir no a accidentes en un minuto, sino accidentes en una hora. ¿Cuántos accidentes ocurren en una hora? Sería este por 60. Están ocurriendo 8,57 accidentes cada hora. ¿Ok? Lo podemos cambiar. Le podemos decir, recuerden que este es el promedio de accidentes, ¿sí? Pero lo que vamos a tener nosotros acá son números enteros, ¿sí? Sí podemos hablar de un promedio decimal. Estos son los accidentes
diarios, ¿sí? En 24 horas por 365 días de un año. Estos serían accidentes en un año. Este sería mi lambda, solo que estoy manejando un intervalo definido diferente. Aquí estoy manejando accidentes en un minuto, accidentes cada hora, accidentes a diario, accidentes al año. Pues igual podría manejarlo a la semana, al mes. El asunto es que aquí tenemos un promedio muy grande, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 76,000 accidentes en un año? Es más, que llegue a los 100,000. ¿Cuál es la probabilidad de que sean 100,000 o más accidentes en el año? Si esa probabilidad es muy grande, dices, ok, no, tenemos que implementar como gobierno, no sé, campañas de concientización para accidentes en un año, etcétera, etcétera, para accidentes viales, haciendo publicidad, comerciales, diciendo que tengan cuidado en las vacaciones, que sigan las medidas de seguridad al conducir. Sí, sí especifique que eran accidentes viales, o no, automovilísticos, sí, sí especifique. Entonces, pues imagínense graficar esto así, 0, 1, 2 hasta el 100,000, pues no, es una locura, ¿no? No se puede. No podemos tampoco usar estas gráficas, tendríamos que usar la gráfica de líneas y pues aquí la gráfica de líneas tendría que ser algo de esta forma. Mm. Permítanme insertar. Ujú. Ahí está, esta sería una. Estas también van a venir en el formulario. Sabemos que empieza en cero. Sabemos que depende de una X. En este caso son accidentes en un año. Sabemos que el promedio, la lambda, caería aquí. Sería una barra que cae aquí en el centro. Pero pues esa barra es muy, muy, muy pequeña. De hecho, tendría que ser más pequeña que eso. Pues que sería el 75,085. Sería esta. Esta barra azul sería este valor. Y que yo estoy preguntando a partir del 100,000 en adelante, de aquí para acá, ya sea que utilicen flechas o utilicen el relleno del contorno para indicar que estamos buscando esa área. Envío al fondo, indicando que esta también me interesa a partir del, aquí les digo que tenemos una lambda igual a 75,085,7143.
que sería aquí en el centro, la media, que este también me interesa, lo estoy incluyendo, entonces el relleno tiene que ser rojo. Y aquí la X es mayor o igual a 100,000. Entonces, pues la probabilidad que estoy buscando es que X sea mayor o igual a 100,000. Pues es muy difícil determinar el área que está del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 99,999. Uno menos porque me interesa el 100,000 en adelante. Entonces sería uno menos Poisson distribución. ¿Cuál? 99,999, coma, la media vendría siendo esta y sí me interesa el acumulado. Uy, es una probabilidad muy pequeña. Bueno, esto porque me lo acabo de inventar. Espero que realmente es una probabilidad muy, muy pequeña, tan pequeña que no nos sale aquí. Tendríamos que ver, ya ni siquiera nos sale la notación exponencial. Entonces vamos a bajarle de valor. Dijimos aquí 75,000. Vamos a preguntarle del 76,000. Entonces sería del 75,999. Y este es este no cambia, coma uno. Ahí está. Ya empezamos a ver una probabilidad un poquito más fácil de medir. ¿Sí? Pues esta sigue siendo muy pequeña, ¿no? Sería un 0,04%. Pero pues yo ya también quiere decir que esto está hasta acá. Se ve así muy pequeñito. Esta barra pues tendría que estar así. Sería el área que está en rojo, pues sería muy, 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 muy pequeñito. 76, 76,000 accidentes en un año. Entonces vean las ventajas y desventajas, ¿no? Aquí ya es difícil tener esta lambda, este promedio, cuando son números muy grandes, pues tendríamos que recurrir a otro tipo de herramientas, como son este diagrama de líneas, y pues sería imposible, ¿no? Poder graficar con diagrama de este tipo de barras, un gráfico de barras, y sobre todo utilizar esto, ¿no? La gráfica de resultados, ¿no? Tendríamos que graficar desde el 0 hasta el 100,000, ya lo vieron. Entonces, pues no, no es recomendable, no, simplemente no lo podemos usar aquí. Si es que quisiéramos presentar la información anual, que a veces así no la piden. Dice, oye, pues no, la información anual es esta. Sí, a mí que me interesan los accidentes cada determinado tiempo, ni los accidentes por hora, ni los accidentes diarios. A mi gobierno me interesan cuántos accidentes son en un año para ver qué puedo hacer, para ver qué campañas puedo hacer. Entonces también les puedo preguntar, oye, pues dime cuál es la probabilidad de que disminuyan los accidentes de pronto, de que sean menores o iguales a 74,500. Entonces, pues aquí, este sí está sencillo de calcular. Pues es Poisson de 74,500, coma, con una media de 75,000.
verdadero. Y ahí está. La probabilidad de que haya 74.500 accidentes o menos eh, el próximo año es de un 1,62%. Esto lo dejamos en porcentaje y podemos concluir que la probabilidad de que haya 74.500 o menos accidentes el próximo año es de 1,63%. Realmente muy bajo, ¿no? Tiene que haber más accidentes. El promedio es más grande, tiene que haber más accidentes. ¿Cuánto es el promedio? 75.085 accidentes. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Eso nos ayuda a tomar decisiones, de decir, oye, pues es que a lo mejor bajan a 74.000 accidentes el próximo año solitos. Dice, pues es que hay un 1,63% de que baje solito. Y yo, no, entonces no me conviene si tengo que aplicar una campaña para aumentar esta probabilidad. ¿Sí? Tengo que gastar unos miles de millones de pesitos ¿para qué? Para disminuir las drogas en el país, para disminuir los accidentes en el país, para aumentar el incoming, perdón, eh, los ingresos de Hacienda, del SAT al año en el país, para incrementar el número de emprendedurismo en el país al año. Todas esas estrategias son para el desarrollo de un país. Entonces, pues este tipo de probabilidades nos ayuda en ese sentido, ¿no? Mucho cuidado con esto, muchachos. Yo les recomiendo que estudien ambos, que jueguen con las probabilidades. Si tienen alguna duda, pues me pregunten. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.